Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Rafael Cadena y Julio Rochelín, que en esta ocasión no nos ha podido acompañar, pero que siempre está con nosotros. Y el día de hoy tenemos como invitado a Juan Carlos González Ruiz. Él es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Anáhuac y tiene estudios en tecnologías aplicadas en estampado e impresión digital por la Universidad de Orange County en California. Su ocupación actual es como director de Patex Textil Full Package, manufactura de exportación a USA, de prendas para marcas reconocidas como Brixton, Eddie Bauer y Aeropostale. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ver, nos vamos a divertir un poquito. Sí, pues básicamente esa es la idea. Y me gustaría que comenzáramos, en este programa hemos platicado anteriormente sobre las condiciones de varias industrias durante esta pandemia. No nada más la experiencia que han tenido para sobrevivir, sino también las estrategias que han seguido para poder salir adelante e incluso crecer. Porque hay sectores que han tenido la oportunidad de crecer como industrias y hay sectores que definitivamente se vieron muy afectados de manera que incluso algunos han tenido pérdidas muy significativas. Juan Carlos, en el ramo textil, ¿cómo fue esta experiencia de la pandemia? ¿Cómo ha sido la manera en que has visto que la industria ha funcionado? Y particularmente, si nos quieres platicar, ¿cómo es que tú, en tu empresa, lograron sortear la pandemia y ahora se proyectan hacia el futuro? Sí, como no, mira, te platico que cuando empezamos con este tema de la pandemia, pues obviamente nadie sabíamos hasta dónde iba a llegar, sobre todo en el tiempo. Todo el mundo especulaba, sobre todo por la información que llegaba hasta el gobierno, que sería de muy corto plazo, y entonces creo que en términos generales, para la gente que emprendió como nosotros en el negocio de textiles dirigidos a cuestiones médicas, productos sanitarios, tomamos esto meramente como un negocio de oportunidad y hasta de oportunismo, ¿no? En Puebla, sobre todo, donde se hacen muchísimos textiles, hay mucha maquila, la gente inmediatamente tomó esa visión de oportunidad y muchos nos pusimos a hacer esencialmente cubrebocas, batas, overoles, y eso fue como la primera, digamos, el arranque, ¿no? de lo que se tornó una industria bastante interesante, pero que muy rápidamente pasó de un negocio de oportunidad a ser un negocio de alta demanda y también de alta competencia. Entonces dejó de ser un negocio rentable en el punto y en el momento en el que, por ejemplo, las importaciones de los productos de China, y ahí vamos a ver un fenómeno bastante interesante, que yo veo cómo es que en este tiempo tan corto de un año y medio, de un poquito más de un año, hemos visto cómo a la industria textil durante los últimos 30 años le pegó justamente como nos pegó hacia los fabricantes de productos sanitarios, ¿no? Entonces empezamos en esta aventura, ¿no? Emprendiendo cosas que nunca habíamos hecho, sobre todo los cubrebocas desechables. Nosotros pusimos un par de plantas y pues arrancamos bien, sobre todo porque el producto en términos de rendimiento financiero pues era un producto bastante bien logrado
lo posicionamos muy fácil en el mercado, con unos márgenes bastante decentes, y entonces, pero rápidamente, como empezaron a importar el producto de China, pues empezamos a ver que iba a ser un producto bastante maltratado, y entonces empezaron a quitarse las ganas de muchas personas de las que entraron en el negocio, emprendiendo sí, pero también aprendiendo, porque nunca antes en su vida habían sido ni siquiera industriales. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, empezamos a ver cómo el producto chino se empezó a comer en el mercado de los productores en México, y te puedo hablar de tal vez unas 100 o 120 fábricas que se pusieron a hacer cubrebocas o batas, o cubrebocas y batas. Muy rápidamente empezaron a tronar, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo que hemos visto en el mercado mexicano, de tal vez un gobierno que se ve rebasado casi siempre en cuanto a la manera en la que responde a este tipo de fenómenos, en donde pues definitivamente, y más allá del oportunismo, viéndolo de un lado un poquito más frío, un lado del lado empresarial, porque pues mucha gente critica a las personas que nos dedicamos a sacar este tema adelante, pero pues si no lo hacíamos nosotros, pues quién le iba a dar a la sociedad, ¿no? Esos productos que tanto necesitamos, sobre todo al principio. Y por ejemplo, estoy poniendo el tema del gobierno, pues porque no hubo una regulación, no hubo una arancel al producto importado. Desde un principio las reglas no fueron claras con los temas de, por ejemplo, de COFEPRIS, etcétera, etcétera, y pues obviamente una industria emergente que se constituyó en México muy rápidamente, con como siempre el riesgo de los inversionistas, ¿no? que ponen siempre por delante su patrimonio, y pues sí, vimos que inmediatamente esto no funcionó para casi ninguno. Voy a tomar este ejemplo de los productos COVID, y nosotros que lo hicimos también en lo personal, en nuestra empresa, para definir qué es lo que ha pasado en el mercado de los textiles en México en los últimos 2 años. Que pues prácticamente sabemos que la industria textil en México está tronada, está quebrada desde hace 30 años, justamente por la competencia de los chinos, porque nosotros no somos competencia de ellos, ¿no? Nosotros decimos que somos, que es nuestra competencia, pero definitivamente no podemos competir, y es que la industria textil en México en los últimos 2 años había sido extremadamente golpeada. Temas de contrabando, de mercancías, que pues obviamente ponen a los fabricantes mexicanos en unos niveles bastante, ¿cómo se llama?, de desventaja, ¿no?, en contra de estos productores asiáticos, y lo vemos muy, muy claramente, te digo, del 2018, 2019, 2020, pero sobre todo en los últimos 2 años, sin contar el 2020 tal vez, que pues es medio de chocolate, ¿no?, casi no cuenta en la historia, sobre todo de los negocios. Entonces, sí, vemos una industria deprimida, que obviamente viene con la tendencia de una crisis que tal vez se venga predominando por los últimos 7 años, tal vez 5 años del sexenio de Peña Nieto, y los 2 primeros años obviamente del sexenio de López Obrador, y en esa tendencia hacia la baja, pues la industria textil no se salvó. Pero recuerdas, Manuel, que estábamos haciendo un proyecto que intentábamos meter incluso con el gobierno, que le llamamos el fenómeno Medellín, y era replicar esta manera en la que la gente en Medellín puso estos talleres artesanales completamente digitalizados, con software completamente avanzados para hacer modelos tridimensionales de prendas
y nosotros queríamos hacer algo mucho más sencillo y tal vez acordar con alguna dependencia, alguna institución gubernamental para que fondeara esos proyectos y poderlos poner, por ejemplo, en los pueblos aledaños aquí a Puebla, en los pueblos aledaños incluso a la urbanización de la Ciudad de México como Xochimilco. Incluso estuvimos hablando ahí con la gente de la Secretaría de Economía, pero lamentablemente es que pues sin gran quórum, ¿no? El empresario tiene que buscar la manera en la que sortea sus retos, pues prácticamente solo. Pero bueno, ahí había una iniciativa, no es que seamos la única iniciativa, los únicos que la pensamos, pero había algo ahí que podíamos hacer, pero pues bueno, no pudimos al final hacerlo. Voy a poner aquí un poco esto. Ustedes no escuchan WhatsApp, ¿verdad? No. Perdón. Entonces, ejemplo que estoy poniendo de un proyectito que queríamos emprender, que no pudimos hacerlo hasta ahora, es más o menos lo que podríamos ver como un esfuerzo, ¿no? Personal sí, pero sobre todo de la gente que es propositiva en el tema de proyectos dentro de la industria textil, porque pues como sabrán, a pesar de que ha sido muy golpeada, la industria textil es una de las industrias más grandes en México. ¿Qué es lo que pasa en México? Esencialmente, pues que tenemos un vecino que eventualmente no tiene el abasto que necesita de sus socios comerciales, que no son sus socios, simplemente son sus proveedores en China y en otros lugares de Asia, Bangladesh, Taiwán, Vietnam, y entonces aquí es en donde surge una oportunidad gigantesca con el tema de la pandemia. Y ustedes que pues, son mucho más analíticos y expertos en estos temas de negocios a grandes rasgos, ¿no? De negocios generales, habrán visto, por ejemplo, que durante la pandemia algunos instrumentos financieros, como por ejemplo las criptomonedas, los criptoassets, se fueron al cielo y se dispararon, y pues simplemente era un ocio financiero proveniente de Estados Unidos básicamente y de algunos países muy desarrollados, pero que pues van completamente en contra de la economía, porque pues realmente se produce sin producir, o sea, lo que produce son expectativas, y basas tus rendimientos pues, básicamente en especulaciones, ¿correcto? Entonces, eso lo vimos durante la pandemia, pero cuando empieza a romperse la cadena de abastecimiento, la cadena de abasto de las materias primas en el mundo, eso tiene más o menos unos 4 meses, y después de la semipelea comercial que tuvieron los chinos con los americanos a final del 2019, recuerdan, ¿verdad? Entonces, hay un desajuste en la logística mundial, y que obviamente con el tema de la pandemia, pues nadie sabía, como te decía al principio, nadie vislumbraba cuál era la realidad de la temporalidad y de la gravedad del problema hasta que ya estuvo encima. Y entonces, es lo que pasa ahora, se conoce en el mundo, ¿no? Este problema de que se rompió la cadena de suministros, y el problema logístico se vuelve mayúsculo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Por ejemplo, lo que comento ahora de las criptomonedas, el Ethereum, ¿cómo se llama? Bueno, Bitcoin, Ethereum, Ripple, todas estas. Con el perrito, ¿no? Dogecoin. El Dogecoin, que fue una cosa brutal. ¿Qué pasa? Que cuando se aterriza el problema real en el mundo, casi saliendo de la segunda ola de la pandemia, que parecía que era cuando realmente ya se terminaba, y que se empezaron a dar cuenta, desde mucho antes, por supuesto, las empresas y el mundo entero se dio cuenta que había un problema importante que se iba a enfrentar con el tema de logístico.
Hace un mes y medio, más o menos, después de que los costos de los envíos, de los embarques de Asia a América se dispararon de 2.800 o $3.500 hasta un punto de la semana antepasada de $14,000 por un contenedor. Entonces el mundo empezó a volverse loco, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Inmediatamente, por ejemplo, yo me puse a investigar y tenía algo ahí de interés en esto de los criptoassets, ¿no? Y me puse a investigar y me di cuenta que todo el mundo estaba buscando las oportunidades en los mercados financieros para ver en dónde iban a invertir. Y, por ejemplo, la gente empezó a ver si eran futuros, por ejemplo, en las monedas. Las monedas están muy estables en el mundo. Increíblemente, hasta el peso, ¿no? Hasta el débil peso es una moneda fuerte en el mundo. Y entonces en los activos, pues por lo menos en 12 meses, en los futuros de divisas, por lo menos en los últimos 12 meses, pues no viste un crecimiento de tu dinero. Sí lo viste crecer muy rápido con todas las criptomonedas, pero pues hasta el punto en el que pues, bajaron hace unos 3 meses que reventaron a todo el mundo, ¿no? Y en ese mismo momento, cuando el mundo empieza a reaccionar con la necesidad de reabastecer sus inventarios de prácticamente todo, porque lo que sabemos es que los medicamentos se tuvieron que producir en marchas forzadas, ¿no? El paracetamol, estos medicamentos como con los que se tratan algunas otras enfermedades que pusieron también los médicos, como la cloroxina o estos medicamentos, pues obviamente esos eran primordiales y fueron los que se movieron muchísimo junto con otros muchos productos sanitarios y la parte de los alimentos prioritarios o por obviedad. Pero hubieron muchas cosas que se separaron y entre otros, por ejemplo, el vestido, o sea, las prendas. Y yo estuve en Estados Unidos unas 3 veces o 4 veces durante la pandemia, atendiendo algunas citas, pues con todo el riesgo, ¿no? En la responsabilidad o la necesidad de trabajar. Y entonces, pues, en estos tiempos en donde no se abrían los centros comerciales, vi cómo poco a poco empezó a regularizarse la economía. Todavía no está al 100% regular, pero empezó mucho más rápido que en México a regularizarse. Y en estas visitas, pues me di cuenta que los almacenes de ropa en los centros comerciales estaban empezando a sufrir un problema importante de abasto, ¿no? No tienen ropa. Hoy vas a un centro comercial en alguna ciudad importante en Estados Unidos y te das cuenta con mucha sorpresa que hay espacios, áreas dentro de las tiendas realmente vacías. Tal vez el 25% de las tiendas estén vacías. Y esto habla de, tal vez comprarse ropa como lo hacen los americanos es un tema pues más de posibilidades, ¿no? Tiene una economía completamente diferente a la nuestra, pero te das cuenta que son dependientes completamente de la producción y de la importación de otros países a Estados Unidos, cosa que no pasa en México. En México ves cadenas gigantescas de ropa económica como Cuidado con el Perro y verás que Cuidado con el Perro no tiene un problema de abasto en sus tiendas. ¿Y eso por qué es? Porque se produce en México. Es ahí en donde espero, ¿no? Que en esta plática que tenemos, mucha gente o la gente que te escuche, el que nos escuche ustedes en su programa, empiece a generar algunas ideas para determinar cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para salir nosotros de esta crisis mexicana, de esta crisis post-COVID, que ya la conocemos perfectamente bien, que es como una crisis social, una crisis política, una crisis de valores tremenda. Estamos en medio de un montón de
problemas gigantes de inseguridad que hacen también más difícil todavía y más complejo el tema, ¿no? Cómo vamos a salir de este tropezón que estamos teniendo como país y como economía. Pero yo veo esa oportunidad latente en donde México, si se pone inteligente, si tenemos algunos apoyos por parte del gobierno, si tenemos las variables controladas como para poder hacer algo interesante para exportar a Estados Unidos más de lo que ya exportamos, porque bien, los estamos exportando, pero por ejemplo las exportaciones de los textiles en el último año cayeron el 80%, pero solamente estuvimos exportando un 20%. Y con este tema que había mencionado también del costo logístico, los americanos están volteando a ver a México. Lamentablemente, también están viendo cómo saltan a México y están viendo Guatemala. Desde hace mucho tiempo están manufacturando en El Salvador. Cada vez tienen los ojos más puestos en Centroamérica porque es una zona mucho más competitiva a nivel costos, ¿no?, que México. Y ahora voy a tocar también otra parte interesante. Son más efectivos en costos, pero también son más eficientes. Lamentablemente es que ahí también, y bueno, Manuel, tú que eres experto en estos temas de organizacionales y demás, México sí cojea fuerte el tema de la eficiencia de la mano de obra de los obreros, de los empleados. Pero me voy a comentar ahorita algo con respecto, por ejemplo, al home office, ¿no? Y cómo se ha vuelto un vicio para muchas personas. Pero bueno, sigo diciendo que hay una gran oportunidad, una súper oportunidad para los industriales mexicanos de hacer un super año, un super final del año y un super 2022, tal vez fuera de lo imaginable, sin precedentes, por lo menos de los últimos 20 años, en donde va a haber un Estados Unidos ávido de comprar nuestras manufacturas, y lo que tenemos que hacer es inmediatamente buscar la manera de asociarnos realmente por ejemplo, con el gobierno, de que el gobierno force un poco a los bancos a incentivar pues que abran la llave, ¿no?, para los empresarios y en el muy corto plazo, digo porque nosotros lo estamos viviendo, en el muy corto plazo las industrias o las fábricas en México crecerán brutalmente si sabemos en este momento aprovechar nuestra oportunidad de estar tan cerquita de Estados Unidos con toda la necesidad que tienen inmediata de surtir sus almacenes de ropa, porque finalmente es una necesidad primaria, ¿no? Pero junto con todo esto vienen un montón de cosas, alimentos congelados, todos los alimentos que hace México y que envasa al alto vacío, y hay una grandísima oportunidad para venderlos, exportarlos hacia el mercado americano, y solamente pues que hay que aceptar esos retos y buscar la manera de enfrentarlos. Decía hace un momentito que el tema de la eficiencia va a ser algo bien importante. Yo tengo un socio chino que ahora me soporta mucho con ideas, y me dice, mira, lamentablemente es que México no va a poder competir contra China porque los mexicanos no tienen la mentalidad del trabajo. Nosotros tenemos una nueva forma de trabajar que le llamamos la 9/7. Y quiere decir que trabajamos 9 horas al día, 7 días de la semana. Y me comenta que sus obreros no quieren el día de descanso. Ellos prefieren producir más para ganar mucho más. Y entonces me decía que un obrero en China, de los que producen de esta manera, está ganando aproximadamente en pesos, por hablar en términos de pesos, estaría ganando algo así como 14,000 pesos. Y entonces para un obrero en México 14,000 pesos es simplemente imposible, ¿no? Pero también es imposible pensar que uno le pueda pagar 14,000 pesos a un obrero que medio trabaja, que medio produce,
está apapachado por los sindicatos, etcétera, 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 ¿no? Y no es que uno no sea inhumano, o sea, yo por supuesto que soy de la idea que la gente tiene que ganar por objetivos y por resultados más que por tiempo. O sea, de nada sirve que estén 9 horas, 7 días que no van a producir, ¿no? Pero sí me doy cuenta que nuestra mentalidad nos pesa. Fíjate, Juan Carlos, que mencionas varios temas que hemos platicado aquí en el programa. Rafa, ahorita en la siguiente parte del programa me gustaría que ahondáramos un poco en ellos, porque precisamente lo que platicábamos en otros programas, hemos tenido aquí invitadas, por ejemplo, una compañera de la radio que hace su programa, pero que se dedica, por ejemplo, al transporte de aguacate, ¿no? Y entonces platica cómo se está moviendo el aguacate hacia Estados Unidos en este momento, de hace unos 3 meses para acá. También la idea, Rafa, tú conoces a la directora de SACUA, de los autos eléctricos, que también están muy motivados para entrar a Estados Unidos desde México y precisamente desde Puebla, que la planta está por allá. Eso por un lado, o sea, estos movimientos que se están dando. Por otro lado, la gente que necesita, sobre todo si es gente de negocios, ya sea desde un autoempleado hasta industriales, cómo necesitan irse adaptando y encontrando esas oportunidades a través de información y de mantenerse al tanto de los indicadores importantes, ¿no? Platicábamos hace 2 programas de aquí sobre la inflación, por ejemplo, cómo se está comportando, pero no nada más cómo se comporta, sino cómo pega al país, pero cómo te pega a ti específicamente en tu industria, cómo se está dando esa cadena de costos que se va aumentando. Todos estos temas que creo que tu participación ahorita en el programa tiene mucho de esta idea. Creo que es necesario sofisticarse un poco más si queremos no nada más sobrevivir, sino también sofisticar el negocio para crecerlo, ¿no? Planteas oportunidades hacia Estados Unidos que requieren un nivel de sofisticación mayor, un nivel de producción mayor, de calidad, cosas que probablemente en este momento muchas industrias en México no tienen. Un gobierno que, bueno, probablemente no tenemos esa capacidad económica como la tienen Estados Unidos para dar estímulos, pero podría ampliar ciertas normativas probablemente, ¿no? Para poder trabajar de manera más sencilla. Hay muchos puntos que creo que son importantes que me gustaría que pudiéramos ahondar en la siguiente parte del programa, precisamente porque son parte del ecosistema que se está viviendo. Lo que mencionas de criptomonedas es muy importante. La gente de repente empieza a escucharlo y hay gente que, como tú lo mencionaste, hay gente que ha invertido cantidades de dinero en algo que no entiende. Subió y de repente un buen día cayó todo y ahora perdieron cantidades importantes de dinero porque pues simplemente es algo de donde te dicen, sí, éntrale, ahorita está ganando. No entiendes los mercados financieros, no entiendes cómo funcionan estas criptomonedas, pero te avientas, ¿no? Y es parte como esta cultura que tenemos en México que mencionabas, pues aviéntese, ¿no? Y a ver qué sale. Creo que es muy importante que veamos esto, Rafa, ahora en la siguiente parte del programa, para que veamos desde la experiencia que Juan Carlos y tú han tenido desde sus negocios en dos lugares diferentes, con respecto a esta recuperación que viene y a las oportunidades más bien que se van a presentar durante lo que resta del 2021 y lo que se viene para el 2022. Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y me gustaría comenzar esta parte de la conversación. Rafa, lo que nos platica Juan Carlos es una experiencia desde una industria específica, la industria textil, que ha tenido todos estos movimientos y además esta perspectiva, pero también creo que toca muchos puntos que son coincidentes a otras industrias, ¿no? Por ejemplo, tú estás en la parte de seguros y bueno, en la parte de servicios a mascotas. Y yo creo que sí hay varios puntos de coincidencia, precisamente, por ejemplo, en la parte de competitividad, de qué tan preparados estamos realmente para competir con otros países, como mencionaba Juan Carlos,
Y realmente si es posible, y aquí yo lo plantearía para que me dieran su opinión ambos, ¿qué tanto es posible realmente cambiar esta cultura? No nada más a través de métodos rígidos, porque existen, ¿no? Por ejemplo, las certificaciones ISO te marcan cosas muy específicas en términos de producción, pero eso no implica que las personas adopten la cultura de productividad ideal. ¿Cómo ves tú esto, Rafa? Estos puntos que platica Juan Carlos en coincidencia con las industrias donde tú te mueves. Bueno, pues estoy en dos mundos muy distintos. Uno es el mundo financiero, que es el mundo de los seguros. Tenemos el despacho de RS Especialistas con un grupo de ventas de seguros. Va más allá de un seguro lo que nosotros hacemos. Nosotros nunca decimos que vendemos seguros porque no lo hacemos. Nosotros hablamos de lo que sabemos en seguros y somos como un intermediario entre los clientes y las compañías aseguradoras. Estamos capacitados todos y certificados en el medio financiero para poder comercializar seguros. Y el otro mundo en el que estoy es un mundo en el mundo del servicio, en el negocio de las mascotas, el spa de mascotas, gimnasio de mascotas, alberca para perros, todo el mundo del servicio para mascotas. Pero yo siempre he visto dos caras de la moneda aquí. El sector servicios en México, yo lo veo todavía deficiente. Desafortunadamente he tenido oportunidad de conocer, y digo desafortunadamente, comparar servicios en otros países, y desafortunadamente sí veo que todavía hay un área de oportunidad grande. Amigos que han venido a establecer negocios a México de otros países, como que siempre platicando en reuniones de amigos de cómo les ha ido con la mano de obra en México. Todos hacemos como una reflexión y no es ni malinchismo ni es mucho menos, pero sí llegamos a un acuerdo y vemos que el servicio o la mano de obra es muy buena, es calificada. A una persona en México, capacítala bien y te hace lo que quieras, te hace el trabajo que sea necesario. El único problema que tenemos culturalmente es el tema del no voy, mañana amanecí desvelado, pero entonces aviso media hora antes que no puedo ir, enfermé a la abuelita, enfermé al tío, enfermé al hijo, enfermé a toda la familia. Esa es la parte que no hemos podido todavía, yo creo que como país, avanzar. Culturalmente, ahí es donde veo un grave problema. Amigos que tengo de otros países europeos como Francia han venido a llevarse a gente a trabajar a Francia, específicamente al ramo de la construcción. La mano de obra es buena, es calificada, y bueno, pues tengo amigos franceses que construyen en París y tienen mano de obra mexicana. Por otro lado, tengo otro grupo de amigos empresarios en el Bajío. Hay amigos que están en León, en la industria del zapato, y lo han hecho muy bien. El único punto es que, como lo comentábamos desde un inicio, el mercado chino, el productor chino, pues sí, le ha venido a pegar durísimo, no ahorita, ya tiene años que un zapato mexicano contra un zapato chino es un mundo de diferencia en precios, un mundo de diferencia en calidad, y ya hablábamos también hace un momento del contrabando. Los principales puntos de venta de productos copia, zapatos, tenis, chinos, pues están en mercados como Tepito, como tianguis, sobre ruedas, mercados. Entonces, esto ha ido desplazando al producto mexicano. Desafortunadamente, sí, no nada más es un problema en México. En muchas partes del mundo ves productos chinos. En España está plagado de mercancía china, copias de las marcas más caras a nivel mundial, y están en la calle. Te encuentras un puesto de bolsas Louis Vuitton y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí creo que es un problema global.
En México nos ha pegado y nos ha afectado bastante. En mi sector no lo veo tan de cerca porque en el tema de seguros o el tema financiero, pues ahí no veo este problema. En el sector mascotas, pues tampoco lo veo tanto, pero sí creo que el tema de la fábrica del mundo que es China, no me gusta asumirlo como un problema, pero sí creo que los costos de producción y demás pues son muy baratos y evidentemente han desplazado a muchos productos mexicanos, ¿no? Y ahí creo que siempre me gusta buscar que nuestra audiencia reflexione, pues un poco en términos de las implicaciones de los grandes mercados, de estos grandes temas, vamos a llamarle, que platicabas, por ejemplo, Juan Carlos, sobre la competencia china, sobre estos métodos que ellos están utilizando para ser más eficientes, sobre, por ejemplo, ahorita que mencionaba los futuros de monedas, los mercados internacionales de las divisas, digamos, vamos a llamarles estos grandes temas y los temas específicos de la economía propia, de la economía individual, del trabajo individual. Y muchas veces, y lo hemos platicado en este programa en innumerables ocasiones, perdemos esa liga, ¿no? Creemos que esas cosas no nos afectan a nosotros porque nosotros nos dedicamos tenemos un trabajo en una empresa o tenemos una pequeña fonda. Pero, por ejemplo, y lo platicamos en el programa anterior, vienen estas cuestiones con el precio del gas. Evidentemente eso, aunado al rompimiento de las cadenas logísticas en el mundo, hay una conexión ahí. No es necesario meterse a fondo, así de manera, digamos, académica para poderlo entender, pero hay que saber que eso te va a pegar de algún modo. Hay algún efecto ahí que combinado va a traerte o se va a ver reflejado en tu poder adquisitivo, en la manera, en si puedes o no pagar el crédito de tu casa, o si puedes realmente decir, quiero comprar una casa y voy a pedir un préstamo ahorita, y de repente, o lo quiero pedir en enero, y en enero las tasas de interés de repente se disparan y es imposible pedirlo. ¿Cómo ves cómo ves esta perspectiva en términos de esta unión que existe entre los grandes temas y los temas individuales? Porque incluso esto que mencionas sobre la productividad, pues también hay una relación, porque tenemos una cultura individual del trabajo, es decir, como dice Rafa, ¿no? Hay personas que son muy trabajadoras y muy preparadas, pero no dejan de estar en la cultura mexicana que tiene todos estos vicios. ¿Cómo ves esto? Digo, sobre todo para que nuestra audiencia lo reflexione. ¿Cómo unir esto? ¿Cómo estar pendiente de estos temas? ¿Cómo abrir la mente a otras cosas que están sucediendo y que sí nos van a pegar en algún momento? ¿Tienen algún tipo de impacto? Bueno, sí, es lamentable, ¿no? Que no concienticemos todos, que tenemos una oportunidad única, los que pueden tener un trabajo remunerado cada 15 días. ¿Por qué? Porque hay gente que o no lo tiene o definitivamente la manera en la que hace su pequeña economía, su economía individual, como decías, en el momento en el que tienen que irse a la casa en lugar de salir todos los días a vender tamales en la esquina o jugos de naranja, ¿no? Que lo hacen en toda la República, en la esquina de las unidades habitacionales y demás, pues es complejo, ¿no? Esa gente, qué cañón, que de repente se quedaron sin absolutamente nada que hacer, nada que ingresar, pero también te das cuenta que no tronaron, sus pequeñas economías no tronaron, y te lo digo así claramente, la mayoría de las personas no se fueron a vivir a una casa más pequeña todavía no pega la crisis. La mayoría de las personas todavía no se fueron a una casa más pequeña, la mayoría de las personas todavía no traen al banco atrás con una demanda para quitarles la casa o la hipoteca, a pesar de que no lo hayan pagado 9 meses o 12 meses, todavía no hay esa, todavía no son tan mercenarios, pero todavía, porque lo van a hacer, porque legalmente lo tienen que hacer, o sea, hay un tiempo para poder hacerlo. Y entonces, apenas si esto no empieza a carburar de inmediato,
vamos a empezar a sufrir las consecuencias sociales de una crisis económica y lo vamos a empezar a ver. O sea, respondiendo a tu pregunta, es que la economía individual, en términos generales, tú puedes ver a tus amigos hoy en Acapulco o en Cancún, o los que acostumbraban a irse a Europa, los vas a ver pasar mañana en España. Y o sea, en términos generales, la gente siempre dice, y eso que no hay dinero, y eso que no hay dinero. O sea, todavía no se empieza a ver, pero se va a empezar a ver, ¿no? O sea, lo que hizo la gente en cuanto abrieron las oportunidades de viaje, de subirse un avión y hacer turismo, se subió un avión a hacer turismo. Entonces, eso lo vamos a ver, lo ves en las redes sociales y la gente presume sus viajes y es increíble, ¿no? Tú dices, oye, este cuate lleva 1 año, 3 meses haciendo home office y defendiendo su posición de que tiene que seguirlo haciendo, y pues su compañía seguramente está vendiendo como la nuestra, ¿no? El 90% menos en lo que va del año, y dices, pues es un tanto injusto, ¿no? O sea, como empleador sí dices, guau, esto no me gusta del todo, ¿no? Nosotros teníamos una empresa en la que teníamos 9 sucursales en la República. Tuvimos que cerrar las 9 sucursales. Tuvimos que liquidar a todos los empleados. No es la industria esta que generó una oportunidad con el COVID, es una empresa comercial, importación de bienes de capital, pero esa empresa definitivamente no lo pudo lograr, ¿no? Y como nosotros, muchísimos, a pesar de que tenemos, obviamente estamos en stand-by y que empezaremos a funcionar y que otra vez empezaremos a contratar, en el momento en el que se empiece otra vez a dar los flujos que necesitamos para llevar una operación de este estilo, pues sí, como esa empresa que te estoy hablando, pues hay muchísimas en el mundo y sobre todo en México, en un mundo de tercer mundo, ¿no? Digamos, en un mundo un poquito menos avanzado que el de los europeos o el de los americanos, que ellos están acostumbrados a hacer home office de toda su vida. Los americanos trabajan para una corporación en Nueva York o Nueva Jersey y trabajan en Phoenix o en Los Ángeles y todos los días pasan un reporte y son el gerente de ventas nacional y no tienen por qué ir a una oficina, pero eso ya llevan haciéndolo muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasa en México? Que en México estamos acostumbrados a que si no llegamos a las 9 de la oficina, nosotros no estamos trabajando, o más bien estamos trabajando, ¿no? A pesar de que no hagamos absolutamente nada, el simple hecho de estar en un asiento 8 horas ya me hizo, ¿cómo se llama? Ya tengo seguro mi salario, ¿no? A pesar de que no produzca absolutamente nada. Y voy al tema de la eficiencia del lado, por ejemplo, de los obreros, o como por ejemplo Rafa, que tiene estos grupos de venta de seguros. Es muy fácil saber que si una persona no vendió una sola póliza en un mes, pues toda la carga administrativa, financiera de mantener estos grupos de trabajo, pues van comiéndose las utilidades en el caso de que se hayan generado, o los créditos, ¿no? ¿Cuántas empresas viven de los flujos, de los pasivos, viven apalancadas, y son bolas de nieve que ahorita están empezando a tronar? Pero bueno, yo hago una reflexión y trato de volcarla, ¿qué te puedo decir? Sin mucho éxito, con mis grupos de trabajo de la gente que trabaja la mano de obra, ¿no? Y entonces yo les digo, miren, esto está calculado para que se pueda sacar una playera, por ejemplo, cada 2.64 minutos, ¿no? Y entonces hacemos un cálculo que tenemos que producir por lo menos 23,000 playeras para que salga la nómina y los gastos de la compañía. Si no sacamos 23,000 playeras, como el resultado de este día que se hicieron solamente 18,300, estamos con un déficit para el día que sigue, y siempre vamos a tener esos déficits cuando están calculados perfectamente bien, porque el mismo grupo de trabajo hizo esa misma operación para poderla calcular, ¿no? Y después, cuando se repite, ya no llegamos ni siquiera al 70 o al 60% de la productividad y de la eficiencia que tienen que tener los empleados. Y eso, obviamente, pues al tener márgenes
cortitos, ajustados, en una transformación, en una industria, tal vez del 30%, y tener efectividades del 60%, pues obviamente nos truenan. Y todo el tiempo estamos hablando con la gente para decirle, oye, o sea, no lo hizo un chino, ¿no? O no lo hizo un americano, o no lo hizo un guatemalteco, o sea, lo hiciste tú cuando te solicitamos para hacer la medición y poderle dar al cliente una expectativa de tiempo, pues te pedimos que lo hicieras como lo harías generalmente, ¿no? Entonces, y obviamente te das cuenta que pues son esos vicios de los cuales hablabas, Manuel, es una cultura. Se levantan el baño 8 veces al día. O sea, yo hago mis actividades 3, 2, ¿no? Estos cuates se levantan 8, 10, 15 veces al baño. Todo el tiempo están con alguna cosa, ¿no? Se les metió una piedra en el zapato a pesar de que no caminen en piedras, no en tierra. Decía Rafa, el parquismo, o sea, el San Lunes es obligatorio, o sea, uno tiene que entender que el empleado se tiene que emborrachar hasta las chanclas el domingo, y entonces faltó la mitad de la plantilla. ¿Y cómo le haces para o sea, en una línea, por ejemplo, textil, todo se produce, o sea, una playera desde el punto 1, que es, digamos, el cuello, hasta el último punto, que es dobladillar la parte de baja. Entonces, si te hace falta el que pone la etiqueta, no sacaste una sola playera. Es bien complicado. Sí, existe eventualmente, por supuesto, hay gente muy valiosa. El mexicano, si se le capacita, sabe hacer las cosas de muy buena calidad. Lo que nosotros manufacturamos es de excelente calidad, pero se contrapone por completo con ese tema de eficiencia, que tiene que ver sobre todo con el compromiso personal de la gente al crecimiento. Ese es el problema. Y la verdad es que creo que tocamos un punto y voy a decir algo que en estos tiempos pues suele chocar, ¿no? Sobre todo por estas culturas las vamos a llamar culturas de cancelación. El hecho de decir y de mencionar estos temas, pues son realidades. O sea, no son cuestiones que se saquen de un libro o se saquen de algún otro contexto. Son realidades. Pero entonces viene esta parte que en los últimos años ha tomado relevancia, donde tienes que entender las cosas, ¿no? Bueno, como decías, hay que entender que el operario se tiene que emborrachar el domingo para no presentarse el lunes. Es cultural, es parte del... Y entonces en lugar, tienes que adaptar tu proceso industrial, que es lo paradójico en esto. Tienes que adoptar un proceso industrial a una práctica cultural y no al revés, ¿no? En lugar de que diga el operario, bueno, me echo mis 2 caguamas y ya, ¿no? Y el lunes me estoy a trabajar. En lugar de adaptar esa práctica cultural, que además no necesariamente es una práctica, incluso vamos a llamarla sana. Hace poco, no sé si lo ubiquen, el famoso comercial de Ricardo Anaya de las caguamas, ¿no? Y cómo causó tanto revuelo, porque hasta cierto punto incluso defendían que la gente tome caguamas como si fuera una cuestión peyorativa hacia las personas que la toman. Pero no es el punto. El punto es que en nuestra cultura estos vicios afectan la productividad de las empresas. Y por otro lado, bueno, como mencionabas, claro que hay que entender que las personas tienen que descansar, tienen que ir al baño, tienen que hacer muchas cosas, pero incluso yo en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de participar en programas de compliance en maquiladoras, y las reglas que existían para el compliance de Nike, de Adidas, de todas estas marcas, tenían protocolos bastante buenos en términos de las condiciones de trabajo, en términos de idas al baño, en términos de periodos de descanso, para lograr incluso los números de productividad. Entonces, yo creo que es un problema, y yo sí lo llamaría un problema, porque lo venimos arrastrando de muchos años, pero creo que no vamos en la dirección correcta para corregirlo. Creo que incluso vamos en una dirección equivocada, donde entender ciertas prácticas culturales implica que adaptes procesos industriales que no entienden de esas prácticas culturales. Y
creo que el punto aquí que me gustaría para que pudiéramos cerrar el programa con una reflexión es, creo que, como dices, el compromiso personal para esa persona que todos los días sale a vender tamales, sale a vender jugos o sale a atender su pequeño negocio, puede tomarlos desde una perspectiva mayor, una perspectiva industrial, que es la que tú nos presentas, Juan Carlos, y adaptarlo a su forma de trabajo también, a su pequeño negocio, a su práctica profesional incluso. Esto que mencionabas del home office, pues evidentemente causó una gran conmoción en México porque pues no estamos preparados para trabajar desde casa. Y por más que uno pensaba que podías revisar los números que te tocan y preparar la comida al mismo tiempo, pues en realidad no. Y además, eso aunado a otra realidad que es la que las personas aprovechan el tiempo de una manera distinta cuando están en el trabajo. Entonces, me gustaría, no sé, como reflexión final, Juan Carlos, Rafa, ¿cómo es que podemos recomendarle a nuestra audiencia que pueda hacer estos cambios culturales hacia algo muy, muy concreto que nos puedan compartir en términos de decir, si yo estoy ahorita haciendo esto, debo cambiarlo, debo buscar la manera de hacerlo mejor en estos términos? Pues mira, yo he trabajado a lo largo de mi vida con mucha gente, he tratado, me he vuelto loco en algunos momentos de la vida por tratar de romper estos bloques y estas paradigmas y estos métodos de trabajo y esta tropicalización de las cosas en México. Y yo hay una sola forma en la que he logrado hacer las cosas y cambiar ciertas formas de pensar. Actualmente es muy sencillo, es muy básico lo que les voy a contar, pero lo he hecho con gente de mi negocio. Les he dicho, a este negocio el que entra a pagar un servicio es el que te está pagando el sueldo. Suena básico, pero se los he dicho con manzanas. Rafa no te paga tu sueldo. Rafa no tiene el dinero para pagarte el sueldo. El que te está pagando el sueldo es la persona que viene a recibir un servicio. El día que esta persona deje de venir a solicitar un servicio, ese día yo no te voy a echar, te va a echar tu propia incompetencia, tu propio mal performance, pero Rafa no te paga. Rafa puso un negocio, invirtió mucho dinero en un negocio para que ustedes ganen dinero y ustedes son los primeros que llegan a la caja a sacar el dinero que el cliente deposita. ¿Sabes? Esto ha sido un poco difícil y duro con gente, pero al final de cuentas lo han entendido. Entonces ellos en la mañana cuando llegan o en la tarde dicen, oye, de veras, el que está pagando el sueldo es el señor que viene y deposita y paga. Esa es la persona que te paga, no es Rafa. ¿Sabes? Ahí ha habido eso para mí me ha funcionado muy bien. Juan Carlos, algo así en estos términos, algo que la audiencia pueda tomar y decir, necesito ajustar esto. Sí, comentaste ahorita algo del compliance, por ejemplo, y hay ahorita, está muy de moda, ¿no? El tema de las certificaciones, el RAP, por ejemplo, para el tema de los textiles, y tiene que ver justamente con cuestiones sociales, de responsabilidad social de las compañías, pero se malentiende, ¿ok? Lo que no dicen que el empleado no trabaje 7 días, lo que dice es que si trabaja 7 días, se les paga equitativamente sus tiempos adicionales. No dice que el empleado no se quede, ¿cómo se llama? No haga más esfuerzos para producir, sino que dice que si produce más, pues le puedas poner destacos, por ejemplo, para que genere mayor ingreso, y muchas otras cosas, ¿no? O sea, sí creo que, de acuerdo a lo que hemos estado platicando hasta ahorita, hay una oportunidad de ambos lados, tanto de ¿cómo se llama? La gente que trabaja, la gente que ofrece sus servicios profesionales o su mano de obra, y también de los empresarios, y es un momento sumamente adecuado para ponernos de acuerdo y decir, mira, la razón por la que yo no puedo dar una prenda, como decía Rafa, ¿no? En España, yo no puedo pagar los fletes y ser competitivo en contra de los chinos, es muy simple, es porque los chinos tienen una nómina de 1,000 obreros calculada en cierto nivel y producen el 126% en promedio de sus cálculos iniciales.
Y en México estamos del cálculo inicial del 100% al 60%, obviamente nunca vamos a ser competitivos. Entonces, los chinos siempre van a tener una ventaja competitiva. Creo que podemos ser un país sumamente ganador, podemos ser un país realmente con fuerza, pero romper esos paradigmas y tener a la gente un poco más engrasada dentro de sus cuestiones psicológicas, ¿no? Y también entiendan que mientras más se esfuercen, pues más van a lograr, y hacen completamente lo contrario. Estamos en la ley del mínimo esfuerzo en su máxima expresión hoy en día en México. Pues amigos, yo creo que, y toda nuestra audiencia que nos escuche, creo que es importante que cada que nos hagan el favor de su audiencia, reflexionemos. Este programa, la intención es que constantemente estemos reflexionando las cosas como las estamos viendo en este momento y ver estos puntos de vista que probablemente ahorita escapan a nuestro contexto, pero que tienen mucho valor en el momento en que los tomamos y los podemos adoptar y decir, esto que escuchamos con Juan Carlos, por ejemplo, o con otros invitados que hemos tenido la oportunidad de platicar, realmente cómo lo puedo acomodar en mi negocio, qué estoy haciendo y cómo lo están haciendo estas personas que han obtenido un nivel de éxito en su trabajo, en su profesión, en su negocio, y que estas prácticas pueden ayudarme a que en mi propio negocio las cosas vayan funcionando mejor. Y nos acercamos ya al final del programa. Juan Carlos, nos gustaría que nos dejaras para la audiencia una recomendación de la semana. Hace algunos años leí un libro bastante bueno, pero que ahorita por el entorno político-social que se está viviendo, les recomendaría muchísimo que hicieran el esfuerzo de obtenerlo y leerlo, que es 1984, tal vez ya lo leyeron. Es de George Orwell, y es una novelita muy fácil de leer, muy, muy sencilla, y pone en contexto ciertos personajes que tienen que ver con el ámbito social. Muy de moda el tema ahorita del comunismo cubano, los problemas que se está teniendo en el mundo, incluso en México, ¿no? La izquierda socialista y todo el populismo latinoamericano, y ese tema del distanciamiento social entre clases políticas y entre clases sociales, y cómo el Estado, que es otro personaje, cómo lo administra mal, por cierto, les va a gustar. Al final, ustedes pueden decir quién soy yo, soy más Estado que socialismo, o soy más capitalismo. Está bastante interesante. Después lo comentaremos cuando lo lean. Perfecto. Rafa, ¿tu recomendación de la semana? Bueno, como siempre, un libro es lectura muy rápida, pero muy interesante. Nada más escuchen el título de este libro, que es El poder de los hábitos. Tiene mucho que ver con lo que hemos platicado hoy. Este libro habla de por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en los negocios. Entonces, lo pueden encontrar en las plataformas digitales de Charles Duhigg, y bueno, lo leen en 2 días. Perfecto, pues agradecemos mucho, Juan Carlos, que nos hayas acompañado en el programa. ¿Dónde te podemos localizar? Pueden fácilmente, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, tenemos una marca que se llama Partec Medical, y vendemos mucho, sobre todo cubrebocas desechables. Tenemos algo de cubrebocas corporativos, institucionales. Pueden seguirnos en las redes sociales de Partec, se llama así Partec Medical, o cubrebocas estampados, y si quieren pueden dar una revisada a este tema del paquete completo, del full packet textil, y ese lo encuentran en la página de Partec, es partequecompleto.com. Igual, yo creo que por su conducto, si alguien tiene alguna inquietud, y a ver si podemos abordar otra vez lo del fenómeno Medellín, porque me parece que es un tema sumamente interesante. Sí, desgraciadamente tenemos poco tiempo, pero seguramente nos acompañarás en otro programa, porque ese tema de los centros digitales textiles me parece un tema muy interesante, y que incluso
podría dar para otro programa completo. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. No olviden sintonizarnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, sus conductores Manuel Sánchez, Rafael Cadena. Y muchas gracias, Juan Carlos, por acá. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Me divertí mucho. Hasta luego.